Darles las gracias y la bienvenida. Queremos darles la bienvenida a nuestra casa y darles las gracias por estar acá. Siguiendo con los temas de endocrinología, o bueno, iniciando porque hubo un pequeño desfase, iniciando con los temas de endocrinología, les voy a presentar a nuestra ponente de este día, que es la doctora Beatriz Marina Pacheco. Ella es especialista en medicina interna del Hospital Nacional Rosales con su especialidad en endocrinología. El tema que la doctora Pacheco nos compartirá ahora es el manejo de la hipoglicemia. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. En esta ocasión tengo la oportunidad de hablar sobre el manejo de hipoglicemia. Hipoglicemia, pues, es un cuadro bastante frecuente y, de hecho, pues, nosotros cuando vemos un episodio de hipoglicemia, lo relacionamos a pacientitos con antecedentes de diabetes mellitus. Sin embargo, no es exclusivamente de estos pacientes y el investigar la causa siempre es muy importante porque eso nos va a ayudar a determinar probablemente el tiempo de la duración de la hipoglicemia del paciente y también tanto el abordaje diagnóstico como el tratamiento que vamos a dar para la resolución de esto. Pues los puntos que pretendemos abarcar en esta tarde va a ser definir a qué o cuándo llamamos hipoglicemia, cuáles son los niveles de hipoglicemia según la Asociación Americana de Endocrinología, cuáles son las posibles causas, factores de riesgo, cómo podemos abordar a un paciente que tenga estos episodios de hipoglicemia sin antecedentes de diabetes mellitus y el manejo ya en sí del cuadro de hipoglicemia. Es importante que nosotros sepamos que en un pacientito con diabetes, tenemos diagnóstico de diabetes y está en tratamiento farmacológico, ya sea con antidiabéticos orales o insulinoterapia, se cataloga como hipoglicemia aquellos que presentan un nivel de glucosa por debajo de 70 miligramos por decilitro. Por eso el objetivo del tratamiento, o el objetivo glucémico de estos pacientes, cuando nosotros evaluamos el objetivo terapéutico y el objetivo glicémico de ellos, también tenemos que evaluar el riesgo de hipoglicemias. Aquí hay pacientes frágiles, pacientes, por ejemplo, con discapacidad visual, con bajo nivel académico, pacientes solos, ancianos, ellos tienen mayor riesgo de hipoglicemia, entre otros factores. Entonces, cuando vamos a definir o iniciar un tratamiento para el control y manejo de diabetes mellitus, es importante que nosotros identifiquemos de manera oportuna esos factores de riesgo. Es importante también que sepamos que cuando nosotros vamos a iniciar un estudio y manejo de hipoglicemia, es importante que nosotros veamos a qué pacientes vamos a dirigir este manejo o que nosotros tengamos un diagnóstico certero de hipoglicemia. Muchos de los síntomas de hipoglicemia, pues lamentablemente son bien no específicos y pueden simular otro cuadro. Por lo tanto, en aquellos pacientes que tengan síntomas, ya lo vamos a describir más adelante, y pues y se acompañan de la triada de Whipple, que no es más que aquellos síntomas, ya sean adrenérgicos y colinérgicos, que están acompañados con un monitoreo de glucosa que si se verifica abajo de 70 miligramos por decilitros y hay una resolución de esos síntomas o de la molestia del paciente al administrar una carga oral de glucosa, pues en estos pacientes se confirmaría el diagnóstico de hipoglicemia y por lo tanto, tanto determinar cuál es la causa y el manejo de esta. Para nosotros poder dar un adecuado manejo o un tratamiento o una corrección adecuada de hipoglicemia, sí es importante que el paciente cumpla esas tres características de la triada de Whipple para que se catalogue como hipoglicemia. Si no, pues prácticamente podríamos dar un manejo y un diagnóstico erróneo en estas personas. Pues dependiendo en estos pacientes con diabetes mellitus, dependiendo de la severidad o la grado de hipoglicemia, pues nosotros decimos que es un nivel 1 cuando tenemos una glucosa cerca por debajo de 70 miligramos por decilitro, pero por arriba de 50 miligramos por decilitro. Un nivel 2 cuando tenemos una glucosa por debajo de 50 miligramos por decilitro, pero no hay afectación del estado de alerta del paciente. Y un nivel 3 de hipoglicemia, pues va a ser aquellos pacientes que sí va a haber una afectación del estado mental y físico, o sea, aquellos pacientes que se imposibilitan recibir o darles un tratamiento de forma inmediata o que se puedan tratar por sí solos por la afectación neurológica y que por lo tanto es un grado más severo de hipoglicemia. Si bien es cierto, esos episodios o esa categorización es principalmente para pacientes con diabetes, en pacientes que no tienen diabetes,
no hay un valor como rango de diagnóstico de un valor de hipoglicemia. Pero si nosotros catalogamos o vemos, cuantificamos una glucosa por debajo de 70 miligramos por decilitros y hay síntomas que nosotros mencionábamos anteriormente y resolución de estos con la ingesta de algún tipo de carbohidrato, principalmente de glucosa o dextrosa, y vemos la resolución de este, pues sí podremos clasificarlo como una hipoglicemia. Es importante también, como mencionábamos, cuáles son los síntomas que nosotros podemos presentar en los pacientes que nos presentan un cuadro de hipoglicemia. En estos pacientes podemos presentar síntomas, como les decíamos, adrenérgicos, que pueden ser palpitaciones, temblor, síntomas colinérgicos, sudoración, hambre, parestesia, y pues el paciente siente la necesidad de buscar algún tipo de alimento y es un mecanismo de defensa del propio organismo para tratar de controlar o nivelar los niveles de glucosa. Cuando ya la afectación, sabemos que el sistema nervioso es dependiente totalmente de glucosa, no depende de otros sustratos para su funcionamiento normal. Si nosotros tenemos una hipoglicemia marcada, como decíamos, abajo de 54 miligramos por decilitro, probablemente este paciente sí ya va a haber afectación neurológica. Pueden haber alteraciones del comportamiento, desorientación, convulsiones, o prácticamente el paciente no va a responder. En este caso, pues, el manejo se vuelve mucho más difícil porque el paciente no nos va a acatar alguna orden, principalmente si nosotros le queremos dar a ingerir algún tipo de alimento que contenga dextrosa. Entonces, aquí sí se vuelve un poco más difícil e idealmente estos pacientitos que van a sufrir deterioro del estado neurológico, es importante que si sea referido a un centro hospitalario lo más pronto posible. Y es idealmente que se refiera a un hospital de, ya sea de segundo nivel, para, o el centro que sean más inmediatos, porque muchos de esos pacientes la resolución no va a ser tan rápida y hay que investigar qué es lo que está pasando porque muchos de estos pacientes, pues lamentablemente va a persistir el cuadro de hipoglicemia si nosotros no identificamos cuál fue la posible causa. En cuanto, cuando nosotros tengamos un paciente con un episodio de hipoglicemia, es muy importante el historial clínico. Nosotros hace un par de semanas tuvimos ingresado un paciente sin antecedentes de diabetes mellitus, pero había presentado alteración del estado de conciencia, convulsiones, no antecedentes de convulsiones previas y unas hipoglicemias marcadas. Cuando se indagó sobre la historia clínica del paciente, se refiere que es un paciente sordo-mudo, y pues nos daba la limitación de que el paciente no nos puede dar ninguna información con respecto a si había ingerido algún tipo de medicamento o algo más. Sin embargo, la hermana nos hacía referencia a que ella padece de diabetes mellitus y pues ingiere sulfonilureas como tratamiento farmacológico para su diabetes, y el paciente ya se le había hecho énfasis que no fuera a tocar esos medicamentos. Al vigilar al paciente, las hipoglucemias persistían, pero posterior a 48-72 horas ya había resuelto los cuadros de hipoglicemia solo con la restitución de dextrosa, y pues muy probablemente no pudimos confirmar a ciencia cierta, siempre se le da seguimiento a ese paciente de forma ambulatoria cuando ha resuelto el cuadro de hipoglicemia, pero no podríamos descartar pues que haya sido la causa del consumo de sulfonilurea de este paciente. Entonces, es importante que aunque el paciente no tenga antecedentes de diabetes mellitus, busquemos o indaguemos si está consumiendo algún tipo de medicamentos. También es importante que sepamos que hay medicamentos que interfieren con los antidiabéticos orales. Entonces, dentro de esos pueden ser anticonvulsivantes, pueden ser trimethoprim, sulfamethoxazol, entre otros medicamentos. La lista de medicamentos son bastante largas. En los pacientes que no tienen diabetes hay que ver si hay enfermedades o comórbidos, insuficiencia hepática, enfermedad hepática crónica, insuficiencia renal u otra enfermedad metabólica que nos pueda contribuir pues al desarrollo de cuadro de hipoglicemia. En este cuadro pues tenemos las diferentes causas o situaciones que nos pueden conducir a hipoglicemias. Sabemos que la causa más frecuente de hipoglicemia es en pacientitos con diabetes mellitus y está asociada justamente por los medicamentos antidiabéticos o insulinoterapia, ¿verdad? Pero también es importante identificar que aquellos pacientes que habían estado bien controlados y que tienen diabetes mellitus
hay que ver si no hay el aparecimiento o progresión de alguna de las complicaciones, ya sea hepatopatía crónica o enfermedad renal crónica, que puede ser que en algún momento requería dosis más altas de insulina y ahora está haciendo episodios de hipoglicemia a repetición. Entonces es importante identificar eso para pues hacer el ajuste adecuado de los medicamentos. Pero hay otras enfermedades endocrinas que pues nosotros como endocrinólogos siempre, todos los pacientes que tienen historia de hipoglicemias, principalmente pacientes sin antecedentes de diabetes mellitus, identificamos enfermedades como deficiencia de cortisol, hay otras trastornos que son un poquito más difíciles de diagnosticar, deficiencia de glucagón y deficiencia de hormona del crecimiento, que son hormonas contrarreguladoras contra los cuadros de hipoglicemia. También, pues, aquellas hipoglicemias hiperinsulinémicas, donde tenemos el insulinoma y tenemos la nisideoblastosis, que pues también ya nos toca a nosotros como endocrinólogos identificar la causa. Si bien es cierto, es una patología que ya nos toca a nosotros el endocrinólogo, pero es importante que todos los conozcamos para que sepamos más o menos cómo va a ser el abordaje de estos pacientes. Como les comentaba anteriormente, cuando nosotros iniciamos un tratamiento farmacológico para el control de diabetes mellitus en un paciente, nosotros identificamos al paciente la edad, vemos qué comorbilidades tiene y cuáles son los objetivos glicémicos de estos pacientes. Dependiendo de la esperanza de vida, de las complicaciones que tenga el paciente, del estado educativo, el nivel educativo que tenga el paciente, pues nosotros evaluamos el riesgo de hipoglicemia de este paciente. Y pues es importante que cuando nosotros vamos a iniciar un tratamiento farmacológico, sí tengamos precaución y consideremos todos estos factores. Porque es más probable que un paciente, digamos, un paciente que ya tengamos una enfermedad renal crónica de estadio 4, que ya están contraindicados los antidiabéticos orales e iniciamos insulinoterapia, esos pacientes pueden tener mayor riesgo de hipoglicemia, tanto por la nefropatía crónica y también por la evolución misma de la diabetes. Entonces, con ellos sí tendríamos que ser muy cautelosos al iniciar insulinoterapia, más que todo para evitar ese riesgo de hipoglicemia, porque muchos pacientes, posterior al iniciar, a tener un episodio de hipoglicemia, sí presentan mucho temor al continuar el tratamiento y ellos quieren desistir de la insulinoterapia, ¿verdad? Cuanto sabemos de que probablemente lo único que necesitamos hacer es un ajuste de la dosificación de la insulina y pues que sí se beneficia siempre del tratamiento para el control metabólico. Entonces, sí veamos todos esos factores que en algún momento tenemos que considerar en estos pacientes. La hipoglicemia en una persona que no padece de diabetes o incluso en personas que padecen de diabetes es algo que no es normal. En una persona normal que no tiene ninguna otra patología, por así decirlo, uno de los principales mecanismos que ocurre cuando tenemos un episodio de hipoglicemias y es porque nosotros estamos adaptados a soportar varias horas de ayuno y es por eso porque cuando nosotros estamos en periodo de ayuno se activan hormonas contrarreguladoras que van a producir pues la glucogenólisis, la gluconeogénesis para mantener los niveles normales de glucosa. Y para eso se liberan ciertas hormonas pues que nos hacen que mantengamos los niveles de glucosa dentro de rangos normales sin presentar hipoglicemias. Pero hay ciertas personas que ya tienen una alteración en la producción de cortisol, en la hormona del crecimiento, o aquellas contrarreguladoras, pues que esos mecanismos compensatorios no están bien regulados. O en aquellos pacientes que tienen tumores productores de insulina, insulinoma, en ellos también es de pensar que algo no está bien. Esos pacientes con episodios de hipoglicemia y están asintomáticos, lo importante es que nosotros investigamos cuál es la posible causa de esa hipoglicemia. En un paciente, como les decía, con diabetes, pues es un poco más fácil, pero en esos pacientes es importante que nosotros identifiquemos qué es lo que está sucediendo, porque no es normal que un paciente que no tenga ninguna comorbilidad esté presentando episodios de hipoglicemia por todos esos mismos mecanismos compensatorios. En un pacientito con diabetes tipo 2 también existen los mismos mecanismos reguladores, liberación de glucagón, liberación de hormonas de crecimiento, de catecolaminas, que van a aumentar la producción de glucosa para que no ocurra esa hipoglicemia. Por eso es los síntomas que el paciente refiere: sudoraciones, palpitaciones y temblor. Lo ideal es que el paciente, lamentablemente no todos tienen un glucómetro en su casa que ayude al monitoreo y corroborar ese cuadro de hipoglicemia, pero sí es importante, pues si no tenemos esos monitores, por lo menos considerar los factores de riesgo del paciente y saber que es necesario hacer un tipo de ajustes.
En los pacientes con diabetes tipo 2, dependiendo de la evolución de la diabetes, cuando se va perdiendo de forma progresiva la función endocrina del páncreas, acordémonos que el páncreas no produce solo insulina, sino que produce otras hormonas, dentro de ellas el glucagón, que es una de las principales contrarreguladoras, así como se va perdiendo la función del páncreas, dependiendo de la evolución de la diabetes, en pacientes con diabetes tipo 2 principalmente, también se produce una reducción en los niveles de glucagón y pues por eso aumentan el riesgo de hipoglucemia en esos pacientes. Vamos a presentar una gran variabilidad glucémica y por eso es importante el monitoreo y la educación y el seguimiento de esos pacientes. En las personas que nosotros no tengamos antecedentes de diabetes mellitus, no tenemos antecedentes de uso de fármacos, nosotros utilizamos mucho los niveles de glucosa y niveles de insulina, porque de ahí empezamos a clasificar el tipo de hipoglucemia que presenta ese paciente. Como les decía, muchos de los estudios pues tenemos la limitación que no los podemos realizar a nivel institucional, pero que en algún momento sí es necesario realizarlo. Casi siempre el paciente tiene que estar ingresado para realizar esos estudios porque lo que vamos a hacer es que el paciente, en el momento que presente una hipoglicemia, por lo general abajo de 55 miligramos por decilitro, nosotros medimos en esa vez el péptido C, medimos proinsulina, entre otros elementos que nos van a ayudar a identificar si es una hipoglicemia hiperinsulinémica o realmente no es una hipoglicemia hiperinsulinémica. Bueno, el péptido C es una cadena que está conectada a la cadena de la insulina o a la hormona de la insulina y justamente cuando se escinde o se separa de la insulina, que justamente el péptido C con la hormona o con la cadena de insulina son la preproinsulina, cuando se separan, pues se liberan en cantidades equimolares los niveles de insulina con el péptido C. Entonces, al determinar los niveles de péptido C, indirectamente determinamos los niveles de insulina. Entonces, los niveles de insulina junto con el péptido C nos ayuda a identificar si la insulina es de origen endógeno o es de origen exógeno. Por eso es importante que pues siempre un paciente con hipoglicemia sea mejor evaluado por un endocrinólogo que haga el estudio completo de hipoglicemia. Cuando el paciente no presenta una hipoglicemia espontánea, si el paciente presenta una hipoglicemia en el momento del ingreso, en cualquier momento se le puede tomar esos estudios que nosotros mencionamos. Pero si no es tan inmediata la hipoglicemia, nosotros sometemos al paciente a lo que ya hacemos un ayuno de 72 horas. Casi siempre en pacientitos que nosotros sospechamos insulinoma. Los pacientes con insulinoma no soportan 72 horas. A veces a las 4 horas de ayuno presentan hipoglicemias muy marcadas y no necesitan ayunos largos. Hemos visto otros pacientes que se sospechan de insulinoma o hipoglicemia hiperinsulinémica y durante esas 72 horas de monitoreo no presentan un cuadro de hipoglicemia. Entonces, hay que investigar otras posibles causas, ¿verdad? Pero eso es en el abordaje de pacientes sin diabetes mellitus. Los niveles que yo voy a identificar, por ejemplo, una glucosa, como les mencionaba, abajo de 55, tenemos una insulina de por arriba de 3 unidades por ml, un péptido C de por lo menos o arriba de eso, de 0,6 nanogramos por decilitro y una proinsulina de menos 5,0 picomoles por litro, nosotros decimos con una hipoglicemia hiperinsulinémica. O sea, uno de los mecanismos o el primer mecanismo que ocurre entre una hipoglicemia es reducción de los niveles de insulina. Si nosotros vemos que el paciente tiene una hipoglicemia con un nivel alta de insulina, nosotros decimos hay una hipoglicemia causada por exceso de insulina y tenemos que investigar qué es lo que está sucediendo en este paciente. ¿Cuál va a ser el tratamiento en pacientes con diabetes mellitus que presentan un cuadro de hipoglicemia? Bueno, en general en todos los pacientes que presentan un cuadro de hipoglicemia, aquí es importante que nosotros veamos el estado de alerta del paciente. ¿El paciente colabora o no colabora? ¿El paciente es capaz de responder a lo que nosotros, a las órdenes que nosotros le demos o no? Si el paciente, nosotros vemos, el paciente está sintomático, corroboramos una glucometría, el paciente tiene abajo de 70 miligramos por decilitro, el paciente responde, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues nosotros vamos a administrarle algún tipo de refrigerio o algún tipo de alimento que contenga 15 gramos de carbohidrato. Aquí es conocido como la regla de 15, porque administramos 15 gramos de carbohidratos, ya vamos a ver algunos ejemplos de ellos. A los 15 minutos nosotros monitorizamos la glucometría de este paciente. Si la glucometría está abajo de 70 miligramos por decilitro, repetimos una nueva carga de carbohidrato.
Si nosotros vemos que ya la glucosa se mantuvo por arriba de 70 miligramos por decilitro, sabemos que ese paciente probablemente pueda presentar de nuevo un episodio de hipoglucemia. En este caso, pues lo más recomendable es de que si el paciente o ya su tiempo de comida, por así decirlo, va a ser dentro de pronto, se pueda adelantar. O si todavía aún no es el tiempo de comer, pues que haga un refrigerio posterior a la administración de esos 15 gramos de carbohidratos. Tenemos algunos ejemplos de qué podemos administrarles a los pacientes en ese momento. Es importante que tiene que ser dextrosa o glucosas de absorción rápida. Muchas veces nosotros pensamos que con darle algún tipo de chocolate, galletas, eso lleva mayor cantidad de grasa y puede hacer que no haya una resolución adecuada de la hipoglucemia. Por eso es que nosotros, ante un episodio de hipoglucemia, lo primero que nosotros tenemos que pensar es que tiene que ser dextrosa y que tiene que ser de absorción rápida para que haya una resolución pronto del cuadro de hipoglucemia. Si nosotros le damos otro tipo de alimentos, puede que nosotros retardemos la resolución de la hipoglucemia y por eso que otro alimento no esté recomendado. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a administrar al paciente? Hay comprimidos de glucosa, perdón, que vienen justamente con 15 gramos. Sabemos que 15 gramos es lo que nosotros tendríamos que administrarle al paciente y monitorizarlo en 15 minutos. Pues dependiendo de la presentación que vengan las tabletas, pues es el número que nosotros le vamos a dar de esas tabletas. Puede ser también medio jugo de naranja o medio jugo de cualquier bebida, pero que no sea una bebida de origen dietético, ¿verdad? Porque sabemos que el contenido de azúcar pues, va a ser menor. Tiene que ser un jugo de cualquier jugo que se tenga a la disposición en lata o en caja. También, si nosotros no tenemos ningún tipo de jugo, puede ser en una cucharada de azúcar, pues en medio vaso de agua o miel, ¿verdad? Si nosotros tenemos disponible, dársela inmediatamente al paciente y siempre a los 15 minutos monitorizarlo. Si nosotros tenemos caramelos de esos dulces, ¿verdad? Que hay en piñatas y todo eso, nosotros podemos administrarle esos caramelos, como les decía, no chocolates, y dependiendo de qué cantidad de carbohidratos o de glucosa tengan esos caramelos, es la cantidad que nosotros le vamos a dar al paciente. Siempre, posterior a la administración de la cantidad de carbohidrato oral que hemos dado, posterior a eso, hacer un refrigerio o adelantar el tiempo de comida más próximo. Bien, eso es un paciente que responde y que no hay ningún tipo de problema y que el paciente va a resolver lo más probable. Pero cuando hay pacientitos que nosotros vemos, lo encontramos inconsciente en su casa, no nos dice absolutamente nada, inmediatamente nosotros tomamos una glucometría, observamos que tiene una glucometría de 40. Lo ideal es que nosotros a ese paciente lo llevemos a un centro lo más cercano posible, porque la única forma de resolver esa policemia que sea lo más probable es por vía intravenosa. Y en ese caso, pues nosotros tenemos disponibles los dextrosas al 50%, que son más que 25 gramos de dextrosa o de glucosa, que es lo que trae el frasco. Justamente, pues en ese momento nosotros administramos un bolus de dextrosa, que son los 25 gramos que contiene, que es el frasquito de dextrosa de 50 ml. Tomamos glucometría en unos 15 minutos, vemos que la glucosa ya está por arriba de 70 miligramos por decilitro. Es importante que dejemos un suero de mantenimiento, un suero dextrosado, y una vez el paciente recupere el estado de alerta, nosotros retomemos la vía oral lo más pronto posible. Como si no, lo más probable es que no determinamos a primeras la causa de la hipoglicemia y lo más probable es que el paciente presente de forma persistente el cuadro de hipoglicemia. Con las sulfonilureas hay que tener mucho cuidado, porque la hipoglicemia con sulfonilureas no duran 2 horas, no duran 3 horas, o posterior a la administración del bolus de dextrosa me va a resolver el paciente, puede tardarse 2 días, 3 días, si hay una falla renal puede tardarse mucho más tiempo en resolver el cuadro de hipoglicemia. Con insulinoterapia puede ser que dure un poquitito más, en 24 horas el cuadro de glicemia ya haya resuelto el paciente, pero sí es importante que una vez que el paciente ha retomado o ha recuperado el estado de alerta, hemos alcanzado un nivel seguro de glucosa en sangre, pues mantengamos un suero destrozado al 5 o al 10% y que inicie la vía oral, ¿verdad? Lo más pronto posible para administrarle un refrigerio o el alimento más próximo. En algunos
bueno, nosotros en nuestro país no tenemos disponible, pero en aquellos pacientes que tengan un grado de hipoglicemia muy severa, que no responden, muchos pacientes en su casa tienen la disponibilidad de glucagón, se administra ya intranasal y también hay subcutáneo, 1 miligramo, con el que pues aumentan los niveles de glucosa. Es importante que siempre al administrar este medicamento, si alguno en algún momento tiene la oportunidad por donaciones o algo más de administrarle el glucagón, siempre en 15 minutos, monitorizar la glucosa y restablecer la vía oral a la brevedad posible. Y si persiste con hipoglicemia, lo más recomendable es que siempre se refiera a un hospital donde pueda seguirse el monitoreo hasta que esté el paciente seguro de que ya no va a tener nuevos episodios de hipoglicemia. Cuando nosotros ya hemos resuelto el cuadro de la hipoglicemia, el paciente ya se ha mantenido, han pasado 24 o 48 horas, no ha presentado un nuevo episodio de hipoglicemia, investigamos sobre el tratamiento que tiene el paciente, hacemos un reajuste de la dosificación de los medicamentos que está utilizando. Es importante que siempre en los pacientes que se vayan de alta nosotros identifiquemos qué fue el factor desencadenante. Estaba tomando otros medicamentos, duplicó la dosis de medicamentos que suele pasar en pacientes ancianos, que a veces se les olvidó que ya se habían tomado el medicamento, toman más medicamento, o se les olvidó si ya se había colocado la insulina y aplican doble dosis de insulina. Si fue así, pues solo darle recomendaciones a sus familiares que se retome el medicamento, pero con los cuidados de que no se vaya a duplicar la dosificación del paciente. También identificar si ha utilizado otros, como les decía, antibióticos que tuvieran interferencia con sulfonilureas o con otros medicamentos que haya hecho que la vida media del medicamento dure más en la circulación. Y pues también dar las recomendaciones adecuadas. Si el paciente está con insulinoterapia, es importante que también hagamos una reducción de la dosis total diaria de insulina que utiliza el paciente. Esto no va a ocurrir en el paciente que no tiene antecedentes de diabetes mellitus. En los pacientes que no tienen antecedentes de diabetes mellitus, pues como les decía, para ellos sí es bien importante establecer cuál es la causa de hipoglicemia, porque si nosotros no identificamos la causa de hipoglicemia, el paciente probablemente siga o persista con cuadros de hipoglicemia. Nosotros cuando tenemos pacientes con cuadros de hipoglicemias que no tienen antecedentes de diabetes mellitus, pues no tenemos un diagnóstico certero, por lo menos para tratar de evitarla o que esté presentando cuadros tan seguidos de hipoglicemia, aumentamos la frecuencia en el tiempo de las ingestas de alimentos, ¿verdad? Hemos visto que también la fécula de maíz, más que todo en aquellos pacientes que tienen insulinoma, que están en preparación para la cirugía, porque sabemos que un paciente que una vez se le ha hecho el diagnóstico de un insulinoma, el único tratamiento es quirúrgico. Pero previo a eso, a la preparación y todo eso, nosotros dividimos las comidas y damos fécula de maíz también, porque eso va a ayudar a mantener pacientes con las glucometrías o las glucosas dentro de lo normal y muchos pacientes refieren mejoría. Pero sepan que el tratamiento definitivo ahí va a ser pues la cirugía. Ya otros pacientes como deficiencia de cortisol u otro problema endocrino, pues ya tenemos que dar la restitución adecuada hormonal, dependiendo del déficit que se encuentra, para contrarrestar el cuadro de hipoglicemia. Bueno, eso ha sido lo que yo tenía preparado para el día de hoy con respecto al cuadro de hipoglicemia y estoy aquí disponible para cualquier duda o consulta que ustedes necesiten. En Tengan este todos momento buenas podrían, tardes. ¿Algunas preguntas? bueno, en ese caso, agradecer la atención y la presencia. Este, no sé si tiene algo más que agregar, doctora. Pues no, creería yo de que a veces nosotros puede ser que no tomemos la importancia de ir a un cuadro de hipoglicemia, pero sepamos que puede llevar a la muerte al paciente si nosotros no damos un tratamiento adecuado o no damos el manejo correspondiente al paciente y no investigamos la causa.
A veces hipoglicemia nosotros pasamos desapercibidos o puede ser que por temor a hacer el ajuste de las dosificaciones de insulina o de medicamentos, pero sí es importante que tomemos en consideración los síntomas que nos refieren los pacientes. Los pacientes, principalmente aquellos que tienen de larga evolución de diabetes, ellos son los que presentan más variabilidad glicémica, entre que presentan hipoglicemias. Quizás la hipoglicemia es de los manejos que nos preocupan por el hecho de que es algo agudo que puede llevar al paciente a la muerte. En cambio, la hiperglicemia sí nos da un poco más de chance de hacer ajustes. Una hipoglicemia, si es muy severa, puede llevar a la muerte inmediatamente del paciente. Entonces, sí debe tomar en consideración esto y realizar las intervenciones que sean pues, necesarias, ¿verdad?, para los pacientes de una manera oportuna para evitar los episodios repetitivos de hipoglicemia. Y otra situación en que muchos pacientes se quedan con el temor. Una vez presentan un cuadro de hipoglicemia marcado, les da temor de reiniciar otra vez insulina y no quieren utilizarlo. Entonces, es de tener también mucho cuidado con esos pacientes y explicarles que probablemente es la única opción de tratamiento que podríamos utilizar en ellos. Ok, tenemos un par de preguntas en el chat, doctora. Bueno, Evelyn Ramírez pregunta, ¿por qué al adulto mayor se le baja la glucosa? fíjese que ahí no es por el hecho de que ellos, bueno, hay muchos factores. En el adulto mayor hay muchos factores. Tendríamos que ver primero el tiempo de evolución de la diabetes. Les comentaba que un paciente que pues ha tenido un mal control glicémico durante mucho tiempo, que pues la función del páncreas se va deteriorando, la función endocrina, y ahí está una de las principales contrarreguladoras que es el glúcago. Muchos de estos pacientes tienen mayor riesgo de hipoglicemia. Aparte de eso, puede ser que haya otra comorbilidad, hepatopatía crónica, insuficiencia renal crónica, pues que la dosificación antes respondía bien y ahora haga hipoglicemias a repetición. También vemos que muchos de nuestros ancianitos, y mencionábamos el riesgo social de ellos, no hay una adecuada alimentación, hay alimentos, desayunan, a veces desayunan pero no almuerzan o no cenan, entonces eso hace que el paciente pues haya mayor riesgo de hipoglicemia. También si estamos con insulinoterapia en esos pacientes, pues la adecuada o incorrecta colocación de la insulina también puede ser un contribuyente a los episodios de hipoglicemia. Por eso nosotros acá en endocrinología y sí nos ha ayudado mucho el servicio o el apoyo de educación diabetológica. Los pacientes que nosotros iniciamos insulinoterapia los enviamos a educación para saber cuáles son los cuidados que tienen que tener una vez la insulinización del paciente, cuál es el seguimiento o cuáles son los signos de alerta que el paciente debe de tener ante un episodio de hipoglicemia, ¿verdad? Y pues esos son quizás de los factores que más contribuyen. Fíjese que también hemos visto muy frecuente por sulfonilureas. Sulfonilurea es un medicamento de muy alto riesgo de hipoglicemia en ancianitos, porque sabemos que es un medicamento un hipoglicemiante muy potente y pues si no hay una ingesta adecuada del paciente, el riesgo de hipoglicemia va a ser mucho más alto. Entonces es importante considerar todo eso al momento de establecer un tratamiento para los pacientes ancianos. Ok, también tenemos otra pregunta eh, sobre cuánto se va a reponer, no, cuánto vamos a poner de estrés al 5% en un paciente cuando solo de esta presentación está en la unidad de salud. Es decir, Como les comento, creo que se refieren al dextrosado del 5% si no tienen bolos de 50. la cuestión es que ahí sí necesitaríamos una gran cantidad. Ahí sí tendríamos que utilizar, y en ese momento, lo más recomendable no es que utilicemos una gran cantidad de suero dextrosado al 5% porque vamos a sobrecargar al paciente y no vamos a lograr las concentraciones de dextrosa que nosotros necesitamos en el paciente. Si en un momento nosotros no tenemos dextrosa al 50%, una opción que podríamos hacer es colocar una sonda nasogástrica y la administrar soluciones destrozadas, ya sea una azucarada u otra por bonus, por una, ¿cómo se llama? Por una aguja de bullón o algo por el estilo para administrar que sea de una forma rápida la dextrosa, ¿verdad? Que quizás es lo más inmediato que nosotros podríamos tener. Pero sí, no sería recomendable que para tratar de resolver nosotros una hipoglicemia muy marcada, un grado 3 con soluciones de dextrosa del 5%, no nos va a resolver el paciente. Sí tenemos que ser un poco más agresivos. Tendría que ser o la dextrosa al 50%
Y si no la tenemos, aunque sea soluciones dextrosadas por la sonda nasogástrica, ya sea una azucarada o los jugos que tienen altas cantidades de azúcar, a la cantidad que nosotros mencionábamos, ¿verdad? Sí. Hay otra pregunta, dice, ¿es correcto realizar curva de tolerancia con 100 gramos de glucosa en ayunas abajo de 70 miligramos? No, no es recomendable como episodio en 70 miligramos. Cuando nosotros indicamos la curva de tolerancia a la glucosa, son aquellos pacientes que nosotros catalogamos como prediabéticos. ¿Para qué? Porque puede ser que ya en la tolerancia oral a la glucosa, 2 horas, la glucosa esté arriba de 180 y nos va a orientar más que todo para el tratamiento del paciente y también para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus, pero no en el cuadro de hipoglicemia. En el cuadro de hipoglicemia o de 70 no tendría ninguna indicación la curva de tolerancia oral a la glucosa. Ok. ¿Qué criterios podemos tomar en cuenta para referir a un hospital a un paciente con hipoglicemia que se presenta en unidad de salud sin causa aparente? No, todo paciente idealmente tendría que ser referido a un hospital, al hospital más cercano, si se ha corroborado. Una vez que nosotros hemos confirmado que el paciente ha presentado una hipoglicemia, y dependiendo del grado también, como nosotros mencionábamos, ¿verdad? Si es un paciente que presenta una hipoglicemia, si ya tiene antecedentes de diabetes mellitus, y monitorizamos la glucosa, está de 60, y pues el paciente no hay ninguna alteración del sensorio, pues hacer los ajustes que se necesitan en la unidad de salud, ¿verdad? Reducción de la dosis de insulina, ajustar la dosis de los antidiabéticos orales. Pero si es un paciente con una hipoglicemia nivel 3, lo ideal es que se refiera inmediatamente al centro más cercano, primero porque no sabemos si está con insulinoterapia, si sea la insulina, pero si el paciente está con sulfonilureas, ese paciente, como mencionábamos, va a seguir persistiendo con hipoglicemia. Entonces, aquellos pacientes que nosotros vemos que hay alteración del sensorio, que nos cuesta la recuperación del cuadro de hipoglicemia, si sospechamos que es hipoglicemia inducida por sulfonilureas, tiene que referirse al centro hospitalario que quede más cercano. Ok. Y pregunta, bueno, con eso que usted acaba de mencionar, es quizás también dejar claro, ¿verdad? Que no es necesario que el paciente sea referido donde haya endocrinólogo. Puede iniciar el manejo medicina interna, ¿verdad, doctora? Si es el manejo inicial por lo general en la unidad de emergencia, pues es el internista lo más probable que nosotros podamos encontrar. Y el objetivo inicial es controlar al paciente con su cuadro de hipoglicemia. Ya más adelante, si no se sabe o se desconoce la causa de la hipoglicemia, ahí ya nos toca intervenir a nosotros. Más que todo para identificar cuál es la posible causa o en aquellos pacientes de que inician el tratamiento por restitución de sueros dextrosados y el paciente no tiene una buena respuesta, persiste con hipoglicemias y persiste otra vez con hipoglicemias, en ese caso sí es importante que evalúe mejor el endocrinólogo, pero el manejo inicial siempre va a ser un médico internista que va a iniciar tanto el abordaje terapéutico como diagnóstico. Excelente. Y también hay otra pregunta, ¿qué se debe hacer en un paciente adulto que con frecuencia se le baja la glucosa? Casi siempre maneja su glucosa en 50 miligramos. Habría que ver a ese paciente qué tratamientos tiene, si está consumiendo algún tipo de medicamentos. Si no está consumiendo ningún medicamento y si ya hicimos los ajustes necesarios de las dosificaciones de la insulina, de los antidiabéticos orales, pues ahí sí tocaría, si ya se hizo todos los ajustes posibles y el paciente persiste con hipoglicemia, pues referirlo ya a un especialista, a un endocrinólogo para investigar la causa. Pero si nosotros no hemos hecho un ajuste de los medicamentos, eso es lo primero que tendríamos que hacer, ¿verdad? Si es un paciente que no tiene antecedentes de diabetes mellitus, sí le toca manejo por el endocrinólogo. Esa era la última pregunta que había. Entonces, en ese caso, pues muchas gracias. Solo recuerden que cuando uno enseña, dos aprenden. Si no tienen alguna otra pregunta y no hay algún otro comentario, ha sido un gusto para nosotros. Gracias. ¿Algo que agregar, doctora?